Bueno, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Ya sabéis que... bueno, ya sabéis mi nombre, ya me conocéis todos, seguro. Soy Rubén Troyano, soy el director técnico de Homax. Y hoy vamos hoy vamos a comentar un poco la tecnología láser de Optex, ¿vale? Lo vamos a hacer en dos partes. Una parte vamos a hacer una pequeña presentación, no os quiero dar la tabarra, o sea, vamos a hacer una pequeña presentación rápida para que veáis exactamente cómo funciona. Voy a contar cómo funciona la tecnología láser, cómo funciona este tipo de dispositivos, hasta dónde podemos llegar. Y en la segunda parte del webinar lo que vamos a hacer es entrar en la configuración de un detector láser, en este caso el 3060, el de 60 metros, y vamos a ver prácticamente una por una las opciones que tiene y hasta dónde se puede llegar con este tipo de detector. Sobre todo para que tengáis una idea, para si alguna vez os sale algún proyecto o algún tipo de instalación especial que requiera un tipo de detector de este tipo, que sepáis que existe, cómo funciona y hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Recordaos que para luego para el tema de soporte técnico tenemos dos vías de comunicación. Acordaos que de técnico@homax.eu, pero también tenemos nuestro WhatsApp, ¿vale? Que normalmente está 24 horas, se contesta en hora laboral, pero normalmente 24 horas para que dejéis cualquier consulta. Acordaos que es el 618 18 44 69, ¿vale? Luego lo repetiré de todas formas. Bueno, pues de aquí empezamos, ¿vale? Vamos a empezar con la pequeña presentación que os comentaba, en la que vamos a ver un poco cómo es la tecnología láser. Voy a compartir pantalla. Bueno, no lo he dicho, pero al final vamos a hacer como todos los webinars que estamos haciendo últimamente, ¿vale? El tema de preguntas, recordad que lo vamos a dejar para el final. Yo voy a soltar la chapa entera. Os voy a contar pues al detalle prácticamente todo lo que vais a ver. Pero podéis ir dejando las preguntas cuando queráis. Lo dejáis con símbolos de interrogación para que se queden guardadas como preguntas y luego al final dejaremos el tiempo que haga falta, 10, 15, 20 minutos, lo que necesitéis, ¿vale? Pero las podéis ir lanzando. Aunque las vayáis lanzando yo no voy a parar, ¿vale? Luego las contestaré al final, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con lo que es la tecnología láser de Optex. Bueno, ya sabéis todos que Optex ha sido durante muchos años, desde que nació en el 79, allá en el 79, ha sido pionero en este tipo, o sea, en todo tipo de tecnología, ¿no? Siempre han sido los primeros en sacar, pues, la tecnología infrarroja, microondas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre han extrapolado las tecnologías de uso médico, militar, las han extrapolado siempre hacia la seguridad, entonces han sido siempre pioneros en este tipo de tecnologías y de avances, ¿no? Entonces, allá por los 2000, más o menos, Optex ya empezó a sacar la primera tecnología, la tecnología LiDAR, la tecnología láser. Esa tecnología, si os acordáis, empezasteis a ver detectores que eran los 3060, pero eran detectores, fueron los primeros detectores que sacó Optex en esa gama. Recordaréis estos que aquí un pequeño esquema de la familia de sensores. Recordaréis estos primeros, estos de arriba a la derecha. Estáis viendo el RLS 3060, el L, el SH. Pues eran detectores pues, que fueron los primeros en tecnología láser, que eran muy fiables, pero no tienen nada que ver con esta nueva tecnología, ¿vale? Hoy en día tenemos dos gamas. Pues tenemos la tecnología RedScan Mini, que esto también os sonará, son el 2020, lo tenemos para interior y para exterior, con la I y con la S. Y luego tenemos la parte de RedScan Pro, que tenemos el 3060 y el 50-100, ¿vale? Acordaos que la nomenclatura, el 3060 son 30-60 metros y el otro es 50 por 100, ¿vale? Por eso, por eso el 50.100 y el 3060, ¿no? El 2020 lo mismo, son 20 por 20, ¿vale? Que esos son los detectores de interior. ¿Vale? Esto es un pequeño resumen de cómo es la familia de detectores láser de Optex. Optex, evidentemente, siempre ha estado enfocado en mejorar. Entonces, los primeros detectores que hemos visto, los 3060, los L, los SH,
necesitaban una propia aplicación para hacer esos mantenimientos, para hacer esos bidireccionales, para hacer esa configuración. Necesitaban una herramienta para configurar la parte del láser. Y todo eso se ha avanzado drásticamente, ¿no? Si os fijáis, lo primero sería hablar de la configuración. Pues ahora en las siguientes diapos veréis cómo todo esto ya no es necesario un software, ya no es necesario ningún tipo de herramienta de alineación, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está súper avanzado y siempre muy sencillo para el instalador, incluso para el usuario final en caso de hacer algún tipo de ajuste, ¿vale? La fiabilidad, pues evidentemente veréis cómo los nuevos sensores tienen procesadores de última generación. Luego tienen tecnologías muy avanzadas para evitar las falsas alarmas, pues tipo para cuando hay polvo, cuando hay niebla, cuando hay lluvia. Antiguamente pues era más complicado de tratar, pero ahora veréis en los siguientes y os iré contando cómo ha mejorado esto, ¿vale? El tema de cobertura, pues ya sabéis que, como os he dicho, o sea, antiguamente teníamos hasta 30x60, hoy en día llegamos a 50x100, 100 metros, ¿no? Cuando hablamos de 100 metros, yo a mí siempre que hablo de este tipo de estos detectores, cuando dices 100 metros, pues no parece tanto espacio, ¿no? Un 50%. Pero cuando te dicen que esos 100 metros es un campo de fútbol, pues ya empieza a ser un tamaño considerable, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre compararlo con eso porque dices, 100 metros, ¿cuántos 100 metros? Pues mira, eso es un campo de fútbol. Ahí ya dices, ostras, pues el detector sí que tiene rango, ¿no? Seguridad, pues evidentemente esto vamos siempre al siguiente nivel, ¿no? Ya sabemos que antiguamente pues han ido evolucionando el tema de la ciberseguridad y esto está implementado protocolos como el HTTPS y algunos más en SNTP, algunos protocolos muy avanzados de ciberseguridad. Y el tema de integración. Esto también es muy importante porque vais a ver que antiguamente todos los detectores, pues teníamos detectores que no tenían ningún tipo de integración. La única integración que tenían era a base de su código, digamos, interno. Los antiguos detectores sí que tenían el event code de Optex, en el que se tuvieron que hacer desarrollos, se hicieron desarrollos en principales VMS que todavía están funcionando y funcionan muy bien, pero siempre iba a través de ese tipo de pasarela, ¿no? Por llamarlo así. Evidentemente no era lo sencillo que es ahora. Ahora los detectores son on-BIF y vamos a ver también su integración. ¿Qué es la tecnología LiDAR? ¿Vale? Pues esto es sencillo de entender, ¿no? y de explicar. Si os fijáis, me gustaría que vieseis la imagen, que se ve un cuadradito azulito en la parte izquierda. Bueno, se ve el cuadradito azulito con la bolita verde, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el sensor? Pues el sensor es un sensor en 2D que está creando una capa, una especie de escudo láser. Imaginemos que tenemos un puntero láser y estamos haciéndolo girar 360 grados, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo. Pues está haciendo continuamente ese giro a una velocidad muy alta y está dando, digamos, puntos láser. Está haciendo como punteando la imagen, ¿no? Entonces, si os fijáis, llega un momento en el que golpea el objeto sería el circulito verde, y empieza a golpear el objeto. Imaginemos que ese circulito verde es una persona. En la parte izquierda tendríamos el hombro izquierdo y en la parte derecha el hombro derecho. Entonces empezaría golpeando e iría viendo cuánto tamaño tiene ese objeto, ¿no? O sea, ahí ya podríamos ver el volumen de ese objeto. Pero además debemos situarlo en la imagen, ¿no? ¿Cómo lo situamos? Pues esto se llama tiempo de vuelo, digamos el cálculo que hace, el time of flight, ¿no? Ese tiempo de vuelo lo que hace es pegar el láser, golpea, y lo que tarda en pegar ese puntazo y volver es el tiempo que calcula para saber exactamente dónde está posicionado el objeto en una coordenada X e Y, ¿vale? O sea, al final es muy sencillo de entender. O sea, digamos que estamos lanzando como puntos, como si estuviéramos lanzando pelotitas, que se ve en la parte de abajo. Está lanzando pelotitas muy rápido, haciendo ese escaneo, y cuando
nota que pega el golpe antes, porque hace digamos, está haciendo ese cálculo, está viendo y dice, a ver, ¿cuánto tardo en llegar al final de la imagen? 10 segundos. Es muy alto, ¿no? Pero me lo invento. 10 segundos. De repente hay un láser que le devuelve, o sea, un punto que le devuelve a los 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un objeto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues haciendo eso, ese tiempo de vuelo de ese láser, ¿no? De ese lanzamiento de láser. Además, el volumen, recordad, si empezamos a pegar golpes, vamos a tener X golpes donde vamos a situar ese volumen del objeto, ¿no? Al final es algo sencillo y es algo que es sumamente milimétrico y sumamente preciso, ¿no? O sea, vais a ver cómo la detección luego, cuando entremos en la configuración de un láser, de un detector, vais a ver cómo en rangos de 15 centímetros vamos a poder dividir toda la pantalla. O sea, estamos hablando de que podemos detectar una persona, digamos, una persona parada cuando da un paso adelante, un micropaso, por decirlo así, ¿no? Vamos a hacer que detecte o que no detecte, ¿no? O sea, es ultra preciso. ¿Cómo es el rango de detección de los detectores? Pues bueno, imaginaos, la parte izquierda son los detectores interiores, acordaos, los RLS 2020, los de 20 metros, ¿vale? Normalmente todos los detectores, de izquierda a derecha, los del centro son los antiguos, acordaos que son los SH y los L, la primera gama, esos sí que eran una especie de, o sea, su detección era en escudo, ¿no? Una especie de escudo. Ahora ya todos los detectores van en rango, digamos, cuadrado o rectangular. ¿Esto para qué? Pues para poder cuadrar las instalaciones en las que podamos poner varios dispositivos y no dejar ni un centímetro digamos, de zona muerta, ¿no? Además, toda la detección, como os decía, el 50%, si veis el de arriba a la derecha es el más grande, el 50%, si le pusiéramos el rango extendido, podríamos llegar hasta los 160 metros, o sea, 80 y 80, ya no solo 50, ¿vale? Pero ya ese rango ya sería, digamos, en ese escudo, en ese abanico, y entonces ya tendríamos zonas de ángulo, o sea, digamos, de zonas muertas, ¿no? Espero que se haya entendido lo que quería decir, ¿no? O sea, el rango, digamos, principal, conforme vienen los dispositivos, es en ese cuadrado, en ese rectángulo, pero si hacemos ese rango extendido, que se les puede poner rango extendido, entonces llegamos a algo más. Si os fijáis, en la parte de arriba a la derecha, en el grande, llegaríamos hasta 80 y 80, ¿no? En lugar de 50 por 50. ¿Qué tienen estos dispositivos? Vale, pues como os decía antes, por el tema de configuración, ¿no? Pasamos a la primera, digamos, al primer escaloncito que hemos visto antes. El tema de configuración. Antiguamente, acordaos que os he contado que era muy difícil. Teníamos un software, teníamos una herramienta para saber dónde estaba el láser, etcétera, etcétera. ¿Ahora qué ocurre? Pues ahora tenemos una cámara. Muy sencilla. La propia cámara lleva digamos, una especie de serigrafía donde está en la línea del láser. Si os fijáis a la izquierda en el pequeñito vídeo que estáis viendo, lleva una línea roja. Esa línea roja es la línea de detección del láser, ¿vale? Si os fijáis, normalmente siempre esa línea de detección se suele decir que tiene que estar a la altura del pecho. Si os fijáis cómo lo configura, simplemente lo está haciendo a mano, ¿no? Girando la cabecita con la mano. Y simplemente lo vamos a ver desde el navegador web del equipo y lo vamos a ver en tiempo real, ¿no? Luego lo veremos. A la parte derecha tenemos tema de los eventos. ¿Acordáis? Hemos dicho que tenemos una cámara interna, ¿no? De 2 megapíxeles. El propio sensor almacena 500 eventos. También vamos a poder entrar dentro del propio sensor sin estar guardando en ningún otro dispositivo, ninguna cámara, ningún grabador, ningún almacenamiento externo. Él almacena 500 eventos. Esos 500 eventos vamos a poder reproducirlos o verlos a través del navegador, ¿vale? Luego veremos un ejemplo. ¿Cómo lo orientamos y cómo lo movemos? Esto sería, digamos, el dispositivo. Si os fijáis, este dispositivo ya no necesita ningún tipo de soporte. ¿Sabéis? Los antiguos pues, tenían soporte para orientación vertical, tenían, pues depende de cómo lo querías montar, pues tienes que ponerlo de una manera u otra. Este no. Este simplemente, con el giro de esos dos tornillos que tenemos en el medio, con los dos tornillos de seguridad que tiene ahí en el medio, podemos girar la cabeza. Entonces, podemos ponerlo en horizontal o podemos ponerlo en vertical, dependiendo de lo que nos interese y de cómo
vayamos a hacer la instalación. Si vamos a hacerlo tipo pared o si lo vamos a hacer tipo en una cornisa protegiendo un muro, no sé, ya dependiendo de cómo lo vayamos a instalar, ¿vale? O sea, en resumen, no necesitamos ningún tipo de soporte para configurar el dispositivo. Aquí veis un ejemplo. Aquí veis un ejemplo que simplemente al girar, o sea, quitamos el tornillo de fuera, la carcasa, y al quitar el tornillo de la carcasa tenemos los dos tornillos que hemos visto, ¿no? Una vez lo giremos, podemos hacer ese cambio, ese movimiento de la cabecita, ¿no? Interfaz de usuario, pues lo que os comentaba, pues al final los antiguos detectores realmente pues, eran más costosos de instalar, de configurar, etcétera. Se utilizaba el Red Scan Manager, el software, para el tema de mantenimientos, etcétera. Hoy en día ya directamente desde Google Chrome acceder a la dirección IP y puedes hacer toda la configuración de los dispositivos, ¿vale? Ahora lo mismo, veremos un ejemplo en breve. Para el tema de fiabilidad, ese es el siguiente escalón que hemos comentado antes, ¿no? Además de los procesadores y el volumen masivo de datos, o sea, el procesador es 4 veces más rápido que los anteriores, los puntos de datos son hasta 4 veces mayores. Esto que os comentaba, recordáis que decíamos, bueno, pues golpeamos un punto láser, lo devuelve, así sabemos dónde está el X, el Y. Vale, pues evidentemente cuanto más puntitos, pues más preciso vamos a ser, ¿no? Pues en esta gama ya son hasta 4 veces mayores a los antiguos, ¿vale? Y luego hay dos cositas que digamos, la transacción de turno de tiempo, el TST y el análisis avanzado, el AEA, lo que vemos arriba. ¿Qué quiere decir? Pues eso es para el tema de fiabilidad, sobre todo con el tema del polvo, de la niebla, de la lluvia. ¿Qué va a ocurrir? Pues si os acordáis, o sea, volvemos a la explicación de los puntos, ¿no? De los puntos de datos del láser, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si hay tantos puntos? Pues que va a lanzar, digamos, unos 3 puntos por punto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, imaginemos, lanzamos uno de esos puntos y golpea en una gota de agua. Pero en ese mismo punto lo va a lanzar hasta 3 veces, ¿vale? Que son los ecos que le llama, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando golpee en esa gota de agua, al lanzar el segundo, ya no va a haber ese golpe, ¿no? Entonces va a detectar que es una falsa alarma. Entonces no te lo va a dar como válido, no te va a decir que hay un objeto. O sea, es algo sencillo, ¿no? O sea, digamos que por cada punto lanza hasta 3 puntos. Si lanza, golpea, lanza, no golpea, pues lo descarta, ¿vale? Lanza, golpea, lanza, no golpea, lo descarta. Lanza, golpea, entonces lo da como válido, ¿vale? O sea, digamos que está haciendo como todo el rato como mediciones, sobre todo para climas y sitios en el que hay mucho ruido en la imagen, ¿vale? Ya os digo, es ultra fiable con este tipo de ambientes. Luego, parámetros variables. Bueno, pues ahora veremos que este tipo de detector tiene hasta 8 zonas diferentes. O sea, podemos configurarle hasta 8 zonas y dentro de cada una de esas 8 zonas le vamos a poder configurar diferentes patrones de comportamiento de cómo va a ser ese disparo, ¿no? Ahora entraremos un poquillo en materia cuando lo veamos directamente en el detector, ¿vale? Y luego la exactitud de reconocimiento. Esto es un poco lo que os hablaba al principio cuando os decía cómo era la detección, esa detección rectangular o esa detección más en ese tipo de abanico o de escudo, ¿no? Si hacemos una comparación entre lo que sería un detector radar, pues si veis ahí ese círculo, bueno, ese óvalo amarillo, ese detector, digamos, dejaría puntos muertos. Si tuviésemos varios en el mismo sitio, sabéis que no solaparía, ¿no? O sea, al final tendríamos puntos muertos. Tenemos que hacer un tipo de detección en el que perderíamos alcance de los dispositivos, ¿no? Luego un detector PID, ya sabéis que al final es una forma de cono, ¿no? Entonces, pues lo mismo.
para llegar a poner varios detectores en el mismo sitio que no dejen ninguna zona o ángulo muerto, pues es muy complicado, evidentemente. Vamos a solapar, vamos a perder detección, vamos a perder rango, ¿no? ¿Y qué pasaría con el LiDAR? Pues eso, que al final sería una detección milimétrica en todas las zonas de ese sitio a detectar, ¿no? En el que podríamos hacer un rectángulo perfecto, podríamos recortar la zona de una manera perfecta y en la que podríamos hacer todo directamente, o sea, digamos, de esquina a esquina. Seguridad en el dispositivo, pues eso. Este tipo de dispositivos, esto sería el siguiente escalón, tienen tamper, antimascaramiento, antirrotación, suciedad de ventana, errores de sensor. Al final, estos detectores son detectores muy inteligentes. O sea, esto ya no es nada de lo convencional a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Son detectores que ya ellos mismos ya están midiendo todo el rato si tienen algún problema, si tienen algún error, si están sucios. Todo esto te pueden avisar, ¿no? Incluso mecánicamente la rotación, si le ocurre algo. O sea, si hay algún movimiento, algo raro en especial en el detector te va a avisar. Por eso, por eso lo digitales que son y por eso lo que os enseñaré ahora, que es que al final todo este tipo de señal se va a poder mandar por IP. La seguridad mejorada, lo que os decía, el SNMP, EV3, el HTTPS, etcétera, etcétera, cumple todos los estándares de encriptación y de ciberseguridad de hoy en día. La compatibilidad, pues acordaos lo que os decía, con el tema de compatibilidad, los antiguos detectores pues solo mandaban el Red Wall Event Code, que es de Optex, que era su manera de comunicarse, y ha habido y hay muchas instalaciones en las que están esto ya implementado. Este detector también lo puede hacer, o sea que ya en sitios donde tengamos los antiguos detectores podemos utilizarlos sin problema, no hay ningún problema, o sea, directamente cambiamos uno por otro o añadimos y no hay ningún problema. Pero lo bonito de esto al final es la parte on-bit, en el que ahora veremos un pequeño ejemplo, pero este tipo de detector lo podemos lanzar por on-bit, podemos lanzar las señales por on-bit, podemos lanzar el vídeo por on-bit, podemos hacerlo todo por on-bif, o sea, una integración muy sencilla que ya no tiene nada que ver con la integración, con meter integradores en este tipo de detección. El detector, ahí lo estáis viendo arriba a la derecha, digamos es la parte baja, el plástico de la parte de abajo, ¿no? Está quitado, en la que estamos viendo, pues, a la parte izquierda, en colorín, las clemas de las entradas y de las salidas, y a la derecha el único cable que tiene, ¿no? Que es un cable de Ethernet, en el que además vamos a poder alimentarlo por ahí, porque el dispositivo es PoE, ¿vale? Entonces, si metemos un PoE Plus, vamos a poder tener toda la parte de envío de alarmas, toda la parte digital y vamos a tener alimentación. O sea, solo con un solo cable vamos a poder poner este tipo de dispositivo. Vamos a tener todo al completo con un solo cable. Entonces, ¿esto qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Pues ahorrar sobre todo costes de instalación, mantenimientos, etcétera. O sea, imaginemos en una instalación, un perímetro en el que ponemos este tipo de detector, vamos a tener que solo vamos a necesitar un cable pasando por ellos y un sitio donde recoger todas las alarmas, vídeo, etcétera, ¿vale? Para ello, bueno, pues por ejemplo, para que veáis un ejemplo, nosotros aquí tenemos uno de nuestros equipos, lo tenemos agregado en uno de nuestros grabadores, en este caso en la marca Hikvision, también tenéis la marca TBK, simplemente agregándolo por on-bit. Si os fijáis bajo a la izquierda, es tan sencillo como seleccionar la dirección IP, poner el protocolo on-bit, el puerto web, usuario, contraseña y listo. Tenemos la imagen, en este caso la imagen del sensor con la raya del láser, y a la derecha tenemos todas las entradas de alarma, digamos, todas las alarmas del dispositivo. Entonces, cada vez que se genere una alarma en el dispositivo, vamos a disparar una alarma del grabador. Con ello, pues podemos gestionarlo pues, como queramos, hacia una alarma física, hacia receptora, como queramos, incluso asociar vídeo, como veamos. Y por último, un poco lo que sería la aplicación de este tipo de detector. ¿Qué aplicaciones tendríamos? Pues sobre todo pues, protecciones de azotea. En este caso son cosas que son complicadas, pues
las azoteas podríamos ponerlo, ya hemos dicho el tema de la detección, esa detección rectangular y esas grandes distancias, con un solo detector podemos proteger toda una azotea. Las fachadas también es muy importante porque al final es las paredes, o sea, podemos poner en una pared podemos tener esa detección en caso de que alguien traspase una ventana o traspase algún objeto. Luego veremos también el tema de la configuración, cómo podemos enmascarar. O sea, en esa fachada, por ejemplo, podríamos decirle que solo detecte cuando alguien entre por las ventanas, ¿no? Y todo lo demás, pues que esté o sea, directamente sin proteger porque no lo necesitamos, ¿vale? Luego, protecciones perimetrales, igual con vallas, haciendo muros virtuales e incluso detección de merodeo. Podemos hacerle, como tenemos entradas y salidas, hemos visto que por on-bit va hacia un grabador, por ejemplo, lo podemos asociar directamente a un domo móvil. Y ese domo móvil vamos a poder moverlo moviendo el preset, dependiendo de la zona que esté disparada. Acordaos que os he dicho que este detector tiene 8 zonas separadas en que podemos hacer detecciones diferentes. Entonces, cada zona puede ir asociada a una salida, que el grabador se entere y que cuando el grabador se entere, pues que le dé esa señal, ¿vale? Bueno, por último, eso era la primera parte, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda, que sería, esto es un poco el tema de la explicación, entiendo que espero que se haya entendido bastante bien, ¿vale? Si no, ya sabéis que luego podemos ampliar lo que necesitéis, ¿vale? Ahora ya sabemos cómo funciona el detector, ¿no? O sea, qué está haciendo el detector, ¿no? Cómo es el detector, qué está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora yo tengo el detector, digamos, aquí encima de mi mesa, ¿no? O sea, para que hagáis una idea, yo desde aquí puedo ver la imagen, ¿vale? En este caso estoy yo, ¿vale? Aquí. Lo tengo encima de mi mesa, lo tengo ahí en esa parte, ¿vale? Si os fijáis, la detección es la zona roja, esta zona de aquí, ¿vale? Eso sería el láser, en concreto aquí, ¿no? Si os fijáis, yo ya directamente he accedido a la dirección IP de la... Bueno, para que os hagáis una idea, yo lo que he hecho ha sido ponerlo, si os fijáis, el punto cero que tenemos aquí sería el detector, ¿vale? Tenemos 190 grados, o sea, tenemos 180 más 5 por un lado y 5 por otro, por eso se ve un poco hacia atrás, ¿no? Son 190 grados de detección. Desde aquí ya directamente podemos ver la imagen o ver el rango de detección. Si os fijáis, como yo lo tengo allí delante, o sea, yo voy a pasar la mano tal cual os he dicho antes, ¿no? ¿Vale? Si os fijáis, ese puntito azul en mi mano, ¿vale? ¿Lo veis ahí, ese puntito azul? Vale, pues ese es mi mano. Entonces, yo estoy, digamos, en la parte verde, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo está montado el detector. O sea, yo estoy, la parte verde sería esta zona de aquí, ¿no? Ahí es donde está la detección. Si os fijáis, ha sido tan sencillo como la dirección IP del dispositivo. Yo he entrado a la dirección IP del dispositivo, usuario y contraseña, y ya me he logueado dentro del dispositivo. Lo primero que vemos es esto. Si os fijáis, o sea, yo estoy en una sala, en la sala de demostración de aquí de Homax. Pues, ¿qué os diría yo que tiene la sala? Pues en esta parte de aquí que tengo, pues a lo mejor, bueno, si aquí prácticamente lo podríamos ver, no sé, a lo mejor tendrá cerca de los 5 o 10 metros, no sé, cosas así. Si os fijáis, la detección de este caso, de este detector, es un 30×60, o sea, es eso. Cuando lo ves en campo, ya, o sea, impresiona más que si lo ves directamente, o sea, que si lo cuento, ¿no? Pero si lo ves en campo, impresiona más. Pensad que este es el 30×60, o sea, son 30, 30, 30. Imaginaos el 50, lo grande que es, lo que os hablaba del tema del campo de fútbol. Entonces, solamente en esta habitación, en esta zona de aquí, si os fijáis, parece grande, porque yo lo voy ampliando, pero realmente no es tan grande, ¿no? Y realmente la detección es muy, muy amplia. Si os fijáis, vamos a hacer un pequeño zoom aquí, si os fijáis, esto es un poco lo que yo os hablaba, ¿no? Si veis las líneas, pues eso son como esas zonas de
esas zonas, esos punteros, ¿no? Esa zona milimétrica, ese puntero láser milimétrico que está golpeando, que está haciendo, que está moviéndose continuamente, ¿no? Por eso ese oscileo, ¿no? Que está ahí oscilando, está moviéndose, ¿no? Porque digamos que está vivo. Si os fijáis, así a lo mejor lo veis mejor, ¿no? Es algo que está vivo, está todo el rato moviéndose, haciendo esa detección, ¿vale? Lo dejaremos así en esta zona más o menos. Luego aquí a la derecha tenemos una flechita, que esto lo que nos está dando es a tiempo real. Cómo están las salidas, ¿vale? Cómo están las salidas, cómo está la entrada. Tiene una entrada, ahora os explicaré para qué. Y las zonas, el estado de alarma de las zonas, las 8 zonas que tiene, ¿vale? Ahora os explico un poco cómo funciona. Para hacer directamente la configuración solamente hay que darle ajustes, aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Esto es tan sencillo como aquí. Si os fijáis, él ha parado ya, o sea, está como en stand-by, como en modo configuración. Se ha puesto en rojito, que es la zona de configuración, ¿vale? Aquí, muy sencillo, simplemente ir siguiendo de arriba a la izquierda hasta abajo izquierda, ¿vale? Ir siguiendo uno por uno, entonces. ¿Vale? Le vamos a decir el modo detección. Esto siempre se va a poner, dependiendo si lo pones interior o exterior, se va a poner más rudo o menos sensible. Acordaos que esto, si están exteriores, pues evidentemente va a tener un tipo de configuración. Él mismo va a saber que va a tener un tipo de configuración en el que haya ambientes más complicados y él va a tener que estar más atento a esos ambientes, ¿no? En este caso lo tengo en interior. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Pues detección de área. Acordaos también esta opción de aquí, la ampliación de rango de detección, si os acordáis, la detección de él va a ser rectangular. Si le damos ampliar rango, esos 60, bueno, en este caso, esos 30 metros se van a convertir en 50, en 60 metros, ¿vale? Se va a ampliar el rango de detección y se va a poner en modo abanico o en modo escudo, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer es definición de área. Cuando le damos definición de área, el detector lo que va a hacer es definir el área la primera vez. En este caso no tendríamos que tener objetos que haya delante. O sea, es como, digamos, como decirle, defíneme el escenario, ¿vale? En ese caso nosotros tenemos que salir del rango, tenemos que quitar todo lo que no vaya a estar en el sitio. Lo quitamos todo, lo que no vaya a estar en el sitio, le damos a definición de área y él solo va a hacer esa nueva definición. O sea, va a ver qué tiene, qué no tiene delante, ¿no? Y la va a definir. Una vez que hagamos eso, guardamos y listo, ¿vale? Eso es la primera vez y única normalmente, ¿vale? Luego, detección. Si os fijáis, le he dado un clic, hay dos perfiles de detección. Vamos a ver al lado de detección. Perfil de detección 1 y 2. ¿Esto qué significa? Ahora vamos a ver la detección, vamos a ver la configuración por cada uno de los perfiles. O sea, vamos a ver qué hacer en cada una de las zonas que vamos a tener activas. O sea, vamos a hacer la configuración. Esto es la propia configuración del detector, ¿no? Pero diréis, ¿por qué tenemos dos? Pues tenemos dos porque además podemos decirle que esas 8 zonas se comporten en una zona horaria de una manera y en otra zona horaria de otra, ¿vale? Pues simplemente con su entrada de alarma, simplemente haciéndole un clic o haciéndole un cambio de estado, se va a comportar de una manera en la detección 1 o se va a comportar de otra manera en la detección 2, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que pues vamos a poner en un huerto solar en el que por las mañanas hace mucho calor y no hay animales, pero por la noche empiezan a salir conejos. Vale, pues a lo mejor para esa zona, o sea, vamos a decirle que por el día esté en perfil de detección 1, que le vamos a decir unos tamaños, unas cosas, y durante la noche le vamos a decir otros. ¿Por qué? Para que no esté disparando en caso de que haya objetos como conejos o otro tipo de animales, ¿no? Para que os hagáis una idea para dónde va la cosa, ¿vale? Entonces, en las dos tiene el mismo tipo de configuración, pero uno se llama 1 y el otro 2, simplemente eso. Vamos a entrar en el 1, ¿vale? Lo primero que le vamos a hacer es delimitar las zonas, ¿vale? Lo que vamos a delimitar, esto si le doy, si os fijáis, lo naranja, ya directamente podemos delimitar esa zona rectangular, ¿vale? En ancho y profundo, ¿vale? Y luego lo siguiente sería el offset, ¿vale? El offset sería la zona de compensación. La zona de compensación es el final de esa detección, esa esquinita. Podemos quitarle unos milímetros en caso de que haya algún tipo de rebote en esa detección. ¿Por qué? Porque pueden haber objetos, pues
objetos que sean muy brillantes, espejos, cosas que hagan que haya algún tipo de rebote o que haya algún tipo de oscilación en el final del haz, ¿no? Entonces le podemos poner una pequeña compensación, ¿vale? Y además podemos editar la zona. ¿Qué podemos hacer? Pues recortarlo, lo que os he dicho. O sea, esto está totalmente configurable. O sea, podemos recortarle, vamos a quitarle, por ejemplo, esta zona de aquí, ¿no? Si os fijáis, ¿ves? He hecho un recorte aquí y me ha quitado toda esta zona gris me la ha quitado, ¿no? O sea, podemos ir recortando lo que necesitemos. Puedo decir, mira, pues voy a quitar esto. Si os fijáis, lo quitamos. Y dejamos solo la zona de aquí. ¿Vale? Podemos eliminarla, crearla, o sea, podemos hacer lo que queramos. ¿Ves? Podemos hacer recortes como nosotros veamos, ¿vale? Luego podemos deshacer, podemos eliminar, esto es totalmente configurable y es súper sencillo, ¿vale? Bueno, vamos a aplicarlo así. Siguiente pestaña, vamos a guardar. ¿Vale? Si os fijáis, lo que hemos recortado no lo ha dejado guardado, os fijáis, ahora es lo rojito, ¿no? Todo lo demás está descartado. La siguiente pestaña, enmascaramiento o asignación de zonas. Lo que hemos dicho, ¿vale? Aquí ya he asignado, pero podemos decirle máscaras para que no detecte, podemos poner en negro alguna zona, pues podemos enmascarar alguna zona, pues por ejemplo el lápiz. ¿Vale? Pues esta zona no quiero que me la detecte, ¿vale? Pero algo bonito que no os he dicho, o sea, acordaos que hemos dicho que podemos delimitar el pasito prácticamente de una persona, o sea, 10, 15 centímetros. Si os fijáis, si yo amplío, el cuadrado se hace más grande, pero si voy haciendo zoom, el cuadrado se va haciendo más pequeño. Entonces, podremos borrar y hacer estas máscaras, pues, a ver, lápiz. Podemos hacer estas máscaras más pequeñas. A ver si lo consigo ahora. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que esto es tan pequeño como unos 10, 15 centímetros suele ser, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Pues evidentemente, pues si estamos, vamos a deshacer esta parte izquierda, vamos a aceptar, ¿vale? Si esto normalmente es 1 metro, ¿vale? Si fijáis, del 0 al 1 es 1 metro y estamos 3, 6, casi 7, pues lo dividimos, pues a lo mejor 10, 12, 14 centímetros, ¿vale? Cada zona. Entonces, pues eso, pues prácticamente lo que es un pie, ¿no? de una persona. También podemos asignar zonas, que es lo que hemos hecho, lo que yo ya he hecho ahí, ¿no? Que son los colorines. Podemos ponerle diferentes zonas, ¿vale? Por colores. Estas son las zonas que vamos a decirle luego en cada una de las zonas cómo se va a comportar, las zonas de detección. Y estas zonas luego le vamos a asignar a las salidas, ¿vale? O sea, vamos a poner 8 zonas en concreto. ¿Vale? Detección. Ahora ya tenemos las 8 zonas aquí. Y en cada una de las zonas le vamos a configurar cómo se va a comportar, ¿vale? Por lo mismo, lo que hemos dicho antes, habrá sitios en los que necesitemos 20 zonas, o sea, perdona, 8 zonas, otros que necesitemos 2, otros que necesitemos lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, pues imaginemos en el que tenemos un jardín, en el que tenemos un sitio que se pasea al perro y otros que no. Pues entonces, evidentemente, no puede ser lo mismo la detección donde está el perro que donde no. Entonces, lo que vamos a entrar es en cada una de ellas, seleccionándolas, le vamos a decir cómo se va a ejecutar esa detección, ¿vale? Lo primero le vamos a decir si es un objeto móvil o un objeto en presencia. Esto sobre todo es de cara a saber que el objeto va a estar más estático o va a ser en movimiento. Si es un objeto, sobre todo, para tema de falsas alarmas. Por si acaso hay objetos que son estáticos y se mueven algo, tipo ramas o arbustos, y hay objetos en los que de verdad se mueven dinámicamente, ¿no? Entonces, pues dependiendo del que sea, le podemos poner o presencia o objeto móvil, ¿no? Luego le vamos a decir la sensibilidad del tiempo que va a estar moviéndose, ¿no? Eso va en tiempo, ¿vale? El tamaño mínimo del objeto, ¿vale? Que ahora viene la pregunta, ¿cómo sabemos? Porque pone 10 milímetros, ¿cómo sabemos lo que es cada objeto, ¿no? de la zona? Entonces, pues sencillo, voy a aplicar ajustes, ¿vale?
y vamos a venir aquí y si os fijáis, bajo a la derecha, yo voy a hacer una detección. Si os fijáis, bajo izquierda aparecen unas coordenadas y os dice la número 0, o sea, el objeto número 0 está en X en la coordenada tal, en Y en la coordenada tal y el tamaño, ¿vale? Si os fijáis, el tamaño te lo dice en milímetros de ese objeto. Entonces, yo estoy pasando una mano, yo sé que mi mano mide X, ¿no? O sea, ya os lo está diciendo. Entonces, para eso ya tenemos aquí el tamaño, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, lo que habría que hacer, el testeo en la zona, es hacerlo con personas, con objetos, con lo que realmente le preocupe al usuario final, ¿no? En caso de que sean sitios en el que vayamos a decir, mira, pues aquí es que me están lanzando botellas por esta ventana. Pues lo que hay que hacer es probar con una botella, tal cual, ¿vale? Entonces ahí vamos a saber lo que mide, entonces ahí lo vamos a hacer ese filtro. Y luego el tamaño mínimo y máximo de seguimiento. Esto es, digamos que le vamos a decir al detector cuándo queremos que siga al objeto, o sea, en ese movimiento. ¿Con qué tamaños? O sea, si son tamaños, pues eso sobre todo para descartar, porque lo hemos dicho, tenemos un perro y el perro mide 20 milímetros de escena, ojo. Pues vamos a decirle que a partir de 20, pues que empiece a seguir al objeto. Todo lo que sea menor de 20 que no lo siga, ¿no? Entonces es una manera también de descartar. Bueno, la parte de detección avanzada, aquí es donde podemos decirles activar el anti-masking, la antirotación, pues todos los objetos, o sea, todo lo interior digamos, todo lo físico del detector, en el que le vamos a decir también incluso la duración de alarma, que eso también es muy importante, ¿vale? Vamos a decir el tiempo que va a estar la alarma activa. Luego, otra cosa nueva, que esto ha salido en la nueva versión de los detectores, el nuevo firmware, que es la parte de filtrado dinámico de eventos. Con el filtrado dinámico, lo que quiero decir es que se le va a poder poner zonas I, ¿vale? O sea, le vamos a decir si la zona A11 presenta una condición de juicio, que va a ser, digamos, la zona anterior o una zona de entrada, podemos decirle que cuando esta alarma esté activa y se dispare la zona A, o A1, dispares en un tiempo de X segundos, ¿no? Al final son zonas sí, o sea, podemos hacerle una zonas de seguimiento, ¿vale? Que esto también está muy bonito y muy importante. Los terminales de salida, aquí le vamos a decir, bueno, acordaos que estamos todavía en el perfil de detección 1, que se ha abierto como un subdirectorio del perfil de detección 1. Pues los terminales de salida vamos a tener las 6 salidas, ¿no? Le vamos a decir cómo queremos que active. En este caso son las zonas, hasta aquí, y luego tienes el anti-masking, antirrotación, suciedad, decalificación, problema, tamper, ¿vale? Todo, o sea, podemos decirle, por ejemplo, a cada salida, si os fijáis, tenemos una diferente. O incluso a lo mejor la salida 5, pues bueno, cuando tengamos un problema. Pues esto sobre todo es para enterarnos de que el detector le está ocurriendo algo, ¿no? Esto, acordaos que es importante que si lo lanzamos a través de OnVIF también va a funcionar igual. Como tiene 6 salidas, acordaos que el ejemplo que hemos visto del Hikvision, una vez que hemos agregado el detector al grabador, van a aparecer 6 salidas. Entonces, esas 6 salidas, bueno, que para él serían como entradas, se van a activar cuando este detector dispare, o sea, tal cual ponga aquí, ¿no? Estos terminales de salida, aunque para él son físicos, ¿no?, también van a ser digitales, o sea, también van a pasar por OnVIF. Entonces, en el caso de que nosotros aquí le digamos que dispare la zona A1, sea disparo la 1, pues entonces en el grabador se va a enterar como si estuviese en la entrada número 1 del grabador, ¿no? De manera digital, pues lo que os decía, ¿no? Y a través de ahí ya podemos manejar o desde ahí a una alarma o desde ahí a una central receptora o como queramos, ¿no? O desde ahí al, no sé, encendido de luces, lo que necesitemos. Las entradas digitales OnVIF y el alarma de movimiento, pues es lo mismo que os he comentado, pero por la parte OnVIF. Esto sería en caso de que tuviésemos VMS en el que podemos lanzarle eventos por OnVIF, podemos lanzárselo desde aquí, ¿vale? Lo que hemos visto aquí arriba, pero desde aquí.
Y copiar el perfil de detección. Esto sería para copiarlo en el perfil 2. En el caso de que tengamos cosas, ya es una manera de fácil configuración, ¿no? Con esto ya tenemos los perfiles, ¿no? Ya configurados. Al detector ya tendríamos la mayoría hecha del detector, ¿vale? Que hemos dicho que podemos enmascarar zonas, hemos podido recortar, hemos podido decirle hasta 8 zonas, hemos podido decirle cada zona cómo va a ser los objetos que va a detectar, los que va a descartar. Le vamos a decir si la zona 1 se dispara siempre que esté también la 2 en un periodo de tiempo, ¿vale? O sea, ultra configurable, ¿no? Muy, muy configurable. Terminal de entrada, pues lo que os he dicho para el tema de perfil de detección, pues tiene una entrada de alarma física, el detector, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues que con la entrada física cambie de perfil de detección, del 1 al 2 o del 2 al 1. Podemos hacer que haga la definición de área. Si os acordáis, cuando hemos entrado lo primero, en el rango de detección, la primera configuración es un escaneo, ¿no? Entonces podemos decirle que cuando le arreemos a la entrada 1, pues que haga esa definición. O incluso haga una comprobación del propio detector. Simplemente que cuando active la entrada 1, el detector se ponga a hacer un autotest, ¿vale? Y nos avise, nos dé un evento de cómo está el dispositivo. Código de evento, pues esto es el envío de los eventos de Redwall, ¿vale? Lo que os decía, estos dispositivos son totalmente compatibles y configurables igual que los anteriores. En el caso de que tengáis instalaciones en los que estén funcionando los antiguos 3060L o SH, podemos cambiarlos por este tipo de detector. No habría ningún problema. Aunque, siempre y cuando, ya sabéis que podemos lanzarlo todo por OnVIF, que va a ser mucho más, mucho más digital, mucho más nuevo, ¿no? Con tema de imágenes, etcétera. El ajuste del láser, bueno, ya os he dicho que el detector con un solo cable vamos a estar funcionando, ¿no? Pues vamos a poder manejar el calefactor. Podemos decirle automático, incluso podemos subirle hasta el máximo la energía al calefactor. Acordaos que es PoE Plus y dependiendo de la instalación del sitio, de las condiciones, podemos subirlo o bajarlo, ¿no? O una corrección de ángulo también. En el caso que tengamos un pequeño ángulo donde esté el detector, si os fijáis, aquí podemos hacerle una corrección para que se vaya hacia una parte o se vaya hacia otra, ¿no? Tiene una pequeña corrección digital. Sobre la cámara podemos hacer también pues, ajuste, bueno, aquí, pues, como os he mostrado antes, aquí podemos hacer pues, la típica configuración de imagen, ¿no? de la cámara. Tenemos una cámara de una calidad HD y podemos hacer esa configuración interna. Ponerle máscaras de privacidad también en caso de que sea un sitio en exterior que necesitemos enmascarar. E incluso decirle, pues eso, simplemente enmascarar o poner alguna zona, o sea, simplemente como difuminada, ¿no? La parte de codificación, pues sería la codificación de la cámara. Lo que os decía, sí, aquí podemos decirle ese perfil que vamos a lanzar, ese vídeo, cómo va a estar configurado. La vista, la parte de vista sería pues, simplemente para mostrar o quitar ajustes que nos molesten o no nos molesten, ¿no? Dependiendo de cada uno, que le venga bien ver una cosa u otra, ¿vale? El tema del vídeo embebido, el OSD de la cámara, el menú interno, los eventos, esto ya es importante, acordaos de lo que os he dicho, aquí son los eventos que vamos a estar grabando, acordaos que tenemos hasta 500 eventos en los dispositivos sin necesidad de ir a otro sitio, en los que desde aquí podemos reproducirlos. Si os fijáis, ahora está mi imagen en directo, donde estoy yo, y vamos a reproducir, pues ayer que lo inicié y definí el área, ¿no? Pues tenemos un evento de reproducción de área. Si os fijáis, me vais a ver a mí con otra ropa. Esto ya no es en directo, esto fue el evento de ayer de cuando se hizo la definición de área. Y ahí vamos a tener hasta 500 eventos, ¿vale? De todo lo que esté ocurriendo, definiciones de área, disparos, etcétera, etcétera. O sea que desde aquí podemos ver los últimos 500 eventos que han ocurrido en el detector.
fecha y hora de configuración con servidor NTP, la parte de red, pues lo mismo, aquí desde aquí puedes configurar toda la parte de red. Seguridad es la gestión de los usuarios, gestión de usuarios en BIF, OnBIF, etcétera. La parte de mantenimiento, ya sabéis, podemos configurar, o sea, podemos actualizar firmware desde aquí de manera fácil, restablecimiento de fábrica, importar y exportar configuración y, por último, la información del producto, el modelo, número de serie, la versión de firmware, ¿vale? Este sería nuestro modelo que hemos estado utilizando hoy. Bueno, y chicos, esto ha sido toda la explicación. Espero que os haya gustado, que seguro que sí. Seguro que os ha gustado. A mí me impresionó mucho cuando lo vi, cuando lo estaba manejando. Ha sido una muy grata sorpresa. Me ha parecido un detector muy especial. El funcionamiento es muy chulo, muy bonito. Hemos hecho muchas pruebas, hemos hecho configuraciones en nuestros eventos de Homax en los que simplemente lanzando una botella o incluso lanzando una moneda ha habido disparos de alarma simplemente al dejar algo en una mesa, cosas así. Es algo muy innovador, funciona muy bien y es algo que ya a mí personalmente como técnico me ha gustado mucho. ¿Vale? Espero que os haya podido explicar bastante al detalle y tengáis bastante claro el funcionamiento del dispositivo y hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Y si queréis, pues ahora ya para terminar vamos a ver la parte de preguntas, ¿vale? Comentabais desde Segurtronic, las máscaras de antienmascaramiento se pueden realizar con la imagen de la cámara integrada, sí. Es que las máscaras son para la cámara integrada. ¿Vale? O sea, las máscaras que habéis visto en la imagen son para la cámara integrada. ¿Vale? Sobre todo por eso, porque también son detectores de exterior, son detectores en los que vamos a poder poner en perímetro, vamos a recoger zonas de exterior, de calle, y sabéis que por normativa pues tenemos que enmascararlas, ¿no? ¿Alguna cosita más, chicos? Pero con la imagen se puede realizar el ajuste. ¿A qué os referís? Bueno, entiendo que te refieres a la configuración. La configuración se hace realmente con la imagen. Si os fijáis, si habéis visto, directamente accediendo a la dirección IP del equipo, ya directamente podemos ver la imagen. Podemos cambiar entre la parte de láser y podemos pasar a la parte digamos, de vista de la imagen. En esa vista de imagen tenemos una rayita que es la del láser. Entonces, simplemente moviendo la cabecita podemos hacer ese ajuste. O sea, sabemos exactamente, de una manera exacta, dónde va a estar la detección. ¿Vale? O sea, realmente se hace así la configuración. Acordaos que esto es súper sencillito, o sea, no necesitamos ningún tipo de herramienta, o sea, lo tenemos todo. Cuando compramos este detector, tenemos toda la configuración, tenemos todos los softwares, tenemos todas las herramientas, tenemos todo, porque va todo embebido dentro del equipo. Entonces, simplemente con un par de tornillos de seguridad podemos girarlo, podemos moverlo, podemos hacer toda la configuración en posición horizontal, para detección horizontal, y en posición vertical, ¿vale? Simplemente girando, si os acordáis, la cabecita para ponerlo en posición vertical.
Acordaos que, como os he dicho, o sea, al final son detectores muy especiales que podemos utilizar con un solo cable. Vamos a ahorrar mucha mano de obra, vamos a ahorrar mucho cableado, mucha estructura de cableado, vamos a ahorrar en mantenimientos, vamos a ahorrar en muchos sitios, vamos a ahorrar incluso en CCTV, en cámara. Son detectores que vamos a tenerlo todo en un solo detector. A partir de ahí podemos lanzarlo, como os he dicho, a través de cualquier equipo, un VMS, podemos lanzarlo a través de un grabador sencillo. En este caso, por ejemplo, nuestras marcas, la marca TVK. Y a partir de ahí lanzarlo hacia una receptora, hacia una alarma, como vosotros veáis. Pero simplemente con un solo cable podemos hacerlo todo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Es vuestro momento. Eso significa que lo he explicado bastante bien. Si no hay dudas. Bueno, ya sabéis, de todas formas, que estamos a vuestra disposición, no solo para este producto, para cualquier producto que necesitéis de la gama de Optex. Tenéis nuestro correo directo de técnico@homax.eu y nuestro WhatsApp 24 horas, 618 18 44 69. Si necesitáis cualquier demo de producto, cualquier duda, sabéis que nos tenéis ahí para lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, si os parece, con esto finalizamos. Ha sido un placer estar por aquí otra vez con todos vosotros. Y ya sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Nos vemos en el próximo webinar. Un saludo y buen día a todos, ¿eh? Gracias.